Cadáveres en las calles, sistemas sanitarios desbordados, hambre en la población. Estos han sido algunos de los escenarios que se nos han estado reportando desde Ecuador, el cual es hoy el país con la mayor cantidad de muertos y contagiados per cápita de Sudamérica, y es uno, si no ya el más golpeado de los países latinoamericanos por la pandemia actual. Un país que parecía bastante sólido tanto económica como sanitariamente, hoy se ve sumido en el caos total. La población se encuentra completamente desesperada, y específicamente la ciudad de Guayaquil, una de las más pobladas del país, es donde los escenarios más horrendos se han estado viviendo. En este canal hemos comenzado una serie de videos en el cual iremos analizando por qué se han visto tan afectados ciertos países por este virus, a pesar de que estos no hayan sido donde dicho virus se originó. Y hoy continuamos con Ecuador. Queremos destacar los puntos más importantes, los cuales los volvieron tan vulnerables ante el avance de esta nueva amenaza tan letal y mortal. Nosotros somos GoFente TV y hoy te presentamos por qué Ecuador se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus, desglosada en 5 puntos. Vamos al video. Número 1. El retorno y el ingreso de personas al país sin control. Ecuador, al tener una alta cantidad de connacionales que viven en el exterior, concretamente en España, entre los meses de enero y febrero en temporadas de vacaciones, retornaron al país en un gran número, como suele ocurrir en todos los años durante esos meses. Especialmente dicho retorno se concretó en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades turísticas por excelencia. Hasta ahí todo bien, todo parecía normal. Exactamente el 29 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, la cual era una ecuatoriana que había arribado al país procedente de España. Sin embargo, ya antes no se hicieron los controles ni los registros sanitarios pertinentes de las personas que regresaban del exterior y por sobre todo de España, que poco después también se convirtió junto con Italia en uno de los países de Europa más afectados por este patógeno. Esta falta de control ayudó al virus a que se propague con mayor velocidad. Las personas que regresaron al país comenzaron a salir, comenzaron a participar en eventos sociales como casamientos, discotecas, comenzaron a acudir a lugares públicos. Muchas de esas personas seguro ya portaban el virus y aunque no reportaban síntomas, ya estaban contagiando masivamente a los pobladores locales que no habían salido del país. Y así es como el hecho de no haber realizado los controles sanitarios pertinentes y de no haber tomado las medidas es que Ecuador comenzó a convertirse en uno de los países más afectados por el virus. Pero vayamos al siguiente punto. Número 2. Un sistema de salud totalmente deficiente. La pandemia llegó y arrasó con todo en el país andino, en Guayaquil por sobre todo. A la falta de control en los aeropuertos ante la llegada masiva de ecuatorianos que vivían en Europa, se le sumó uno de los peores males que afecta a los países latinoamericanos, las pésimas condiciones del sistema sanitario. Este patógeno no hizo otra cosa que evidenciar el poco desarrollo social existente en los países de la región. En pocos días los hospitales se vieron desbordados. El virus encontró a un servicio de salud totalmente huérfano de recursos para hacerle frente. Incluso las morgues se vieron rebasadas en poco tiempo. Fue tanto el colapso que vimos esos aterradores videos que llegaban desde Guayaquil de personas que tenían dentro de sus casas o en las calles a familiares que ya habían fallecido hace días. Algunos simplemente optaron por quemar los cadáveres. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón, o sea, lo están quemando. Escenarios realmente apocalípticos se reportaban y se siguen reportando desde Guayaquil. La situación se le salió de las manos al gobierno. Ni los médicos ni la fuerza del orden pudieron contra esto. Sus recortes presupuestarios a la salud, sumado a los casos de corrupción, más la inoperancia de las autoridades, contribuyeron en un alto porcentaje para que todos esos escenarios posibles se sucedieran. Número 3. La situación socioeconómica del país y por sobre todo de Guayaquil. La situación socioeconómica del país y por sobre todo de Guayaquil tampoco fueron las más favorables ante la llegada de esta pandemia. Si bien Guayas es el mayor aportante en cuanto a producción del país, según los estudios, su capital, Guayaquil, registró un 11,2% de pobreza en el mes de diciembre de 2019 y la pobreza, como hemos visto, favorece enormemente a este virus, ya que son las comunidades más pobres las que se ven más afectadas. Por otra parte, los datos mencionados anteriormente
presidente, también debemos sumarles que el desempleo está alrededor del 20% en la ciudad de Guayaquil. Ese desempleo lo que hace es fomentar el empleo informal o autónomo, es decir que la mayoría de la gente trabaja por su cuenta y esto hace necesario que salgan de sus casas, porque si no producen el día, al día siguiente no tienen nada que comer. Se calcula que el 80% de la población de Guayaquil lleva el pan diario a casa mediante el comercio informal, que se desarrolla en mercados enormes. Es por ello que la cuarentena ha afectado directamente a esta economía de por sí ya frágil. Además, como si ya todos esos números negativos no bastasen, también debemos mencionar el alto endeudamiento que tiene el país como consecuencia de los últimos 10 años en los que gobernó Rafael Correa y parte de los 3 años del actual presidente, Lenín Moreno, cuya inoperancia se ha visto reflejada en el aumento de la pobreza total del país, que día a día crece. Por último, debemos destacar que el Ecuador es un país muy dependiente del petróleo. En estos momentos el petróleo sigue su caída en picada libre. Esta dependencia del petróleo afecta directamente a los países cuya fuente principal de ingreso se basa en el combustible esencial. Tanto Ecuador como otros países del mundo están prácticamente en quiebra a causa del desplome en los precios del petróleo. Número 4. La mala gestión y la respuesta tardía del gobierno. El gobierno de Ecuador manejó todo mal desde el principio, tanto como hemos visto en el punto número 1, es decir, por la falta de control en los aeropuertos, así como hemos visto en el número 2, por su sistema sanitario que hizo agua por todos lados. Por otra parte, subestimaron el avance del virus y su peligrosidad al no comprar a tiempo los insumos necesarios para combatirlo. Los sistemas epidemiológicos del país fallaron de cabo a rabo. Además, las medidas del gobierno para tratar de contener la pandemia fueron totalmente inútiles ante esta feroz tormenta epidemiológica que arrasó con la ciudad de Guayaquil. Fue tanta la negligencia y la impertinencia por parte de las autoridades del gobierno que estos tuvieron que salir a pedir disculpas por su incapacidad de manejar la situación. Pero no hay disculpa que baste. En medio de sus desastrosos manejos, los muertos seguían cayendo día a día. Número 5. La violación de la cuarentena por parte de la ciudadanía. Si bien hemos mencionado todas las falencias que tuvieron las diferentes esferas del gobierno que debieron de haber actuado de manera más eficiente y eficaz, tampoco podemos dejar de mirar la otra cara de la moneda, ya que una parte importante de los ciudadanos tampoco respetó la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno. Según datos provenientes de Ecuador, una cantidad de casi 3.300 personas no respetaron el toque de queda que el gobierno impuso a sus habitantes. A pesar de ello, se pudo ver en las calles a personas andando libremente, sin portar las mascarillas o formando largas filas en los supermercados sin respetar la distancia recomendada para evitar contagios masivos. Además de todo esto, ahora se le suma la búsqueda de los cadáveres de sus seres queridos por parte de los familiares. Dicha búsqueda está originando que las personas se congreguen en las morgues y en los hospitales, donde después de haber sido recogidos, los cadáveres fueron llevados. Esa aglomeración, en definitiva, tiende a empeorar la situación de la ciudad y del país. Bien, así desglosamos en 5 puntos que a su vez combinados dieron paso al escenario que hoy estamos viendo: contagiados, caos, muerte, incertidumbre, etc. Es realmente triste ver cómo uno de los países más hermosos de Latinoamérica se ve tan golpeado por esta pandemia. Los escenarios de verdad son escalofriantes. Es una pesadilla que los hermanos ecuatorianos llevan viviendo desde hace semanas. Solo nos queda darles mucha fuerza desde aquí, ya que en Latinoamérica todos somos hermanos. Nosotros somos GoGente TV y esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el vídeo, por favor compártelo, regálanos un me gusta o cuéntanos en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a nuestra página y comparte. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros vídeos. Hasta la próxima.